Yo hablo mucho en mis redes sobre cómo nos quejamos de los gobernantes en cualquier país, en cualquier ciudad, pero no hacemos nada por ese cambio. Y el cambio está con nosotros ahora cuando somos padres, cuando somos adultos responsables de otros niños. Para transformar el mundo necesitamos hacerlo un niño a la vez. Y eso solo se logra poniendo de nuestra parte para lograr esa transformación. Hola, soy Tatiana Velázquez. Cada semana dirigimos nuestras luces y toda la atención hacia una latina que con su inteligencia, talento y servicio está elevando nuestra comunidad y pavimentando el camino para las que venimos detrás. Ellas son innovadoras, empresarias, científicas, celebridades, pero sobre todo heroínas del día a día. Sus acciones, valentía y dedicación nos dicen en voz alta que como mujeres hacemos la diferencia y hoy pueden ser tus mentoras. Bienvenidas a Latinas Mastermind. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidos a Latinas Mastermind. Feliz miércoles para todos. Hoy vamos a hablar de esas cosas que hay veces necesitamos aprender, que creo que son cosas que todos deberíamos de aprender cuando estamos en relación con los más pequeñitos, con los niños, con el futuro de nuestro planeta. Así seamos los padres, los tíos, abuelos, cuidadores, bueno, lo que sea. Y vamos a hablar sobre la crianza positiva, una crianza que sea un poco más abierta, más orientada a dejar que estos chiquitos hablen y que puedan comunicarse. Es por eso que estamos hoy con la psicóloga y creadora del método de neurocrianza, que es Camila Gaviria. Camila es hermana de Liliana Gaviria, que si ustedes no han escuchado ese episodio, por favor vayan y lo escuchan. Estábamos hablando de los desórdenes alimenticios, cuando hay veces tenemos desórdenes alimenticios y de pronto ni siquiera nos damos cuenta. Entonces muy rico, vayan, escuchen ese episodio. Es unos 3 o 4 episodios atrás de este que van a escuchar el día de hoy. Bueno, Camila, vamos a comenzar. Cuéntanos quién eres tú. Bueno, yo soy Camila Gaviria, mamá de 2 chiquitines, uno de 6 y otro de 3. Estoy casada, he construido una familia para también experimentar un poco mi profesión. De alguna manera he trabajado en el tema de la crianza y el acompañamiento a los niños y familias hace más de 11 años. Soy magíster en psicología infantil. Además de eso, me certifiqué como doula para un proceso personal y propio. Entonces, tengo ahí también, digamos que un bagaje importante en ese proceso de esos primeros años de vida. Soy asesora en lactancia. He tomado algunas certificaciones con relación a todo el tema de mindfulness. He trabajado también mucho con el tema de neurociencia. Y bueno, he venido, digamos, construyendo un proceso muy especial a través del aprendizaje de los adultos y el relacionamiento con los niños. Y tuve la posibilidad aquí en mi país, en Colombia, en la ciudad de Medellín, liderar el programa Buen Comienzo, que es el programa que acompaña a las familias de primera infancia de la ciudad de Medellín, donde por 4 años pues hice parte del sector oficial, del sector público, y fue transformador. Ahorita que estábamos conversando también sobre cómo las familias deberían prepararse para este proceso, darse cuenta de que sin importar las condiciones sociales, los estratos socioeconómicos, las condiciones culturales, el amor siempre es la respuesta, sin importar cualquier condición. Entonces, bueno, esa soy yo. Me dedico a acompañar a los niños y las familias a generar relaciones más amorosas y conscientes a través de eso, de la neurociencia. Y cuéntame, ¿cuándo decidiste que los niños era el grupo al que querías dedicarte y por qué? A los 4 años. Oh. Imagínate que desde que estoy pequeñita, desde que tengo uso de razón, no sé, hay una conexión muy, muy especial. Y es que cuando un niño estaba llorando, me acuerdo, no sé, en una fila de un parque de diversiones con mi papá, un niño llorando, y yo lo miraba y le decía, mira, voy a hacer que ese niño se calme. Y él me miraba a los 10 minutos y me decía, ¿pero qué hiciste? Y yo, yo sé lo que él necesitaba. Es decir, era como todavía como una conexión indescriptible, porque no sé describirla a la fecha, pero es una conexión donde yo siento lo que el niño quiere decir, pero no es capaz de expresarlo. Entonces, viene de siempre. Para mí siempre ha sido una relación muy importante conectar con los niños. Siendo una niña, conectaba con los niños, con los bebés,
En mi infancia era la profe, entonces montaba espacios y escenarios para enseñarle a los niños no sé qué cosas, buscaba todo el tiempo en la universidad. Yo soy de profesión, soy ingeniera de diseño de producto, entonces me dediqué a diseñar productos enfocados a niños, a juego, infancia, desde todo pues punto de vista. Y llevé esto a un nivel superior donde dije, bueno, todo lo que he aprendido de la ingeniería voy a ponerlo con mi pasión de este acompañamiento a las familias. Y los niños han sido mi pasión, Tati, toda la vida. O sea, inclusive cuando estaba joven me preguntaban pues cuando salía y los adultos decían, pero ella, porque siempre cuando salimos como a una finca está con los niños? Es que no le gusta, pues le da pena de los grandes, o es que no le gusta hablar con los adultos. Y yo era como que no es eso, es que hay un mundo maravilloso en los niños que nadie ve y a mí me gusta darle como esa voz. Eso me gusta. Camila, algo que dijiste ahorita, y yo lo aprendí durante los años en que fui mamá foster o mamá de paso, y se habla mucho de la primera infancia. Aquí en los Estados Unidos hablamos de 1 a 5. Se habla de la primera infancia y muchas veces no prestamos atención a ese término, a por qué es tan importante esa primera infancia. Yo lo viví, porque digamos que no todos, solo uno estaba en esa primera infancia, que tenía 1 año y medio, pero todos los otros llegaron a mí después de esa primera infancia y los vacíos que estos chicos tenían eran impresionantes, pero no solo vacíos intelectuales, culturales y sociales, sino emocionales. Entonces, quiero que hablemos de esa primera infancia y por qué es tan importante. Emocionales y afectivos. Exacto. Ahí yo quiero, Tati, que hablemos un poquito. Mira, la primera infancia, dependiendo también pues como de cada país, se cataloga en una etapa, ¿cierto? Es muy importante mencionarla desde la gestación, porque la gestación hace parte del proceso evolutivo del ser humano. Hay un autor muy bonito que dice que para cambiar el mundo hay que cambiar la forma de nacer, que es Michel Odent. Entonces, desde ese punto de partida también hace parte ese desarrollo. Si tu hijo es esperado o inesperado, si tu proceso de gestación pasas súper enferma, te dan dificultades, hay situaciones problemáticas en la ciudad donde tú vives, o tienes problemas con tu pareja, o dinámicas relacionales con las personas que te acompañan en la crianza. Es decir, la gestación es determinante también en ese proceso y se ha encontrado, miren, la ciencia, yo me baso mucho en la ciencia porque es la evidencia científica de lo que realmente sucede, ha demostrado que los primeros 3 años de vida, incluyendo la gestación, son los momentos de vida donde más crecemos en desarrollo, en proceso lenguaje, en proceso motriz, en habilidades de cualquier tipo, porque pensemos en la gestación, o sea, se empieza con un frijolito, un arrocito del tamaño de una ajonjolí, y llegamos a medir 95 centímetros a los 3 años. Es decir, es el crecimiento más grande que tú vas a tener, porque es que de los 95 al 1,70 que vas a medir o al 1,60, pues no es simplemente echar para arriba, ¿cierto? Pero entonces ese proceso evolutivo en esa primera infancia es donde tú aprendes a leer, donde tú aprendes a conocer el lenguaje de la otra persona. Y cuando yo hablo de leer, no me refiero a los símbolos que conocemos, sino a saber que esa persona está triste y así se siente la tristeza. Es a leer ese entorno en el que yo vivo, y es que si esta persona utiliza la violencia para solucionar problemas conmigo, es que esa es la manera en que yo me debo relacionar con el otro. O si esa persona me da besos y abrazos y me entrega afecto, yo que comprendo, mi cerebro empieza a identificar que esa es la manera en la que yo me debo relacionar. Entonces está expuesto ese cerebro a un aprendizaje infinito. Existen muchas teorías que dicen que el cerebro es una esponja, que es un vaso vacío, que recoge toda la información posible, y desde esta experiencia de 11 años yo lo veo del otro lado. Es un órgano que tiene tantísima información que más que llenarse de ella como una esponja o ser un vaso vacío que recibe, es al contrario. Y es que empieza a explotar todo ese potencial y a mostrarnos todo lo que tiene dentro. Entonces soy capaz de caminar y nací sin saberlo hacer. Soy capaz de expresarme con mis palabras y ahora ya puedo hacerlo en los 3 años, ¿cierto? Entonces, esa primera infancia se divide en varias etapas, en esos primeros 3 años de vida y luego hasta los 5 o 7, como tú mencionabas,
que empiezan a desarrollarse esas habilidades sociales y ese relacionamiento con el otro como par, es decir, con otros niños de mi misma edad, que yo soy capaz de construir una sociedad donde hago parte y donde me siento, digamos, como dentro de un vínculo. Entonces, la ciencia ha demostrado que el cerebro crece alrededor del 90-85% en su tamaño, digamos, en crecimiento. No quiere decir que solo utilicemos ese porcentaje o que solo utilicemos un 10, depende de cada persona, depende de cada habilidades. Inclusive, Tati, el cerebro es tan único como nuestras huellas dactilares, como nuestros rostros. Entonces, cada uno de nosotros como seres humanos es tan distinto como nuestras huellas. Entonces, un comportamiento de un niño de 3 años no es comparable con el comportamiento de su hermanito mellizo de 3 años. ¿Cierto? Porque es tan único como su cerebro. Como yo percibo la información, es que voy construyendo esa historia en mí. Entonces, esto viene a demostrarnos que realmente es fundamental esa primera etapa porque existen las ventanas de oportunidad. Y es que yo solo sí aprendo a hablar en esa etapa. Yo probablemente perfecciono mi lenguaje y probablemente voy a empezar a vocalizar mejor a medida que voy creciendo y puedo trabajar otros idiomas y potenciar mi lenguaje. Pero sí o sí, yo aprendo a hablar en esos primeros 5 años de vida. Yo aprendo a caminar sí o sí en esos primeros años de vida. Yo no aprendo a caminar a los 6, probablemente a correr, a saltar lazo, a montar en bicicleta, habilidades motrices. Pero como tal, el movimiento de tu cuerpo se empieza a desarrollar a medida que tú te vas despertando y te miras las manitos hasta que ya eres capaz de correr. Entonces, el proceso evolutivo se da desde ese punto de partida, es decir, yo soy capaz de construir un relacionamiento donde el otro se da cuenta que yo existo y yo me doy cuenta que existo y que pertenezco a un grupo. Y eso se da en la primera infancia. Me llaman la atención muchas cosas que acabas de decir. La primera es empezar a leer y a leer emociones. O sea, leer qué significan. Lo que yo digo es que el lenguaje no hablado. El lenguaje no hablado, o sea, las caras, las emociones, todas las cosas que pasan. Si un niño, y esto te lo voy a preguntar porque lo hablé en algún momento con Cynthia Sack de Yomu, y si un niño está, supongamos, expuesto a canciones, porque con Cynthia estuvimos hablando de canciones positivas y de paz y de todo, si un niño está expuesto a las canciones que ahora salen en el radio, a esa edad, ¿tú crees que tiene algún impacto? O, por ejemplo, a películas o a series de televisión que son tristes o que son de violencia o que ven maltrato a la mujer, al hombre, ¿se me entiendes? Como cosas así. A esa edad, ¿ellos se alcanzan a capturar eso? No solo lo creo, hay evidencia científica de que es cierto. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad hoy de conocer muchísimos estudios y muchas investigaciones donde exponen el cerebro de los niños a ese tipo de situaciones. Y hay un ejercicio supremamente antiguo del funcionamiento del cerebro y es que ponen al bebé de 18 meses o de 6 meses o de 1 año en una sillita. Su papá va, lo saluda, le dice, hola, aquí está mamá, aquí está papá, te amo, estoy contigo, lo acaricia, le juega, le hace picabú, se esconde, se ríe, y el niño tiene en su cerebro todo este sistema para analizarlo. Lo que hacen inmediatamente es que el papá o la mamá, porque lo he visto en hombres y mujeres, giran su cabeza, se conectan a su celular, van a jugar otras cosas, y el bebé empieza a hacer los mismos movimientos que estaba haciendo para obtener la atención del papá, porque no es capaz de hablar. O sea, aquí es muy distinto con un niño de 3 años que es ya capaz de decir, mami, mírame que te estoy hablando. Entonces el bebé empieza a mover las manitos, empieza a aplaudir o empieza a hacer bu, bu, o a hacer sus sonidos. Y el papá, el estudio le dice al papá, no se mueva, ignórelo. Y el cerebro empieza a demostrar que el miedo se activa, que la ansiedad se activa, que todas esas emociones que nos drenan, hablando en el lenguaje de Jung, que esas emociones que nos drenan, que son enojo, que es que no consigo lo que quiero en ese momento, empiezan a invadir a ese niño en ese estudio y el niño se pone a llorar porque ya sabía cómo llamar la atención del otro. Entonces las instrucciones son ya suelta el celular, conéctate con el niño y el niño se calma inmediatamente.
Esto mismo sucede con esos efectos que tú me dices. Ahora mira, un niño de 3 años expuesto a una película de terror, de miedo, de situaciones difíciles, está con esa ansiedad prolongada, ¿cierto? Durante ese tiempo. La música, que probablemente no es la más apropiada para niños. Y yo aquí hago una recomendación, y es que nosotros no tenemos que escuchar música infantil todo el tiempo, porque también he escuchado familias, ay no, yo no me aguanto esa música no me gusta. No es música infantil, tú puedes escuchar unos Beatles, por ejemplo, que tiene unas canciones donde no hay una información, digamos, no tan positiva para los niños. Puedes buscar canciones de otro tipo de música, en otro género, donde la información, donde se habla de los papás, y hay muchas canciones de todo tipo, pop, rock, hay música colombiana, es decir, música de tu país, de lo que tú escuches, que también le pueda agradar al niño y que tenga mensajes positivos en su contexto. Entonces, yo creo, Tati, que sí, que todo influye, la música, los gestos, la forma en que nosotros nos relacionamos, el día que tuvimos nosotros, el día que tuvieron ellos. Las 5 personas con las que más nos relacionamos durante el día tienen un gran efecto también en nuestro estado de ánimo. Entonces, esto depende mucho también de esa perspectiva que nosotros tengamos del entorno que nos rodea. Perfecto. Y voy a hacerte otra pregunta, porque también he visto, bueno, no he visto, yo creo que como padres o como cuidadores de niños, queremos exponerlos a muchas cosas. Entonces, que hagamos la clase de motricidad, que la clase de música, que, bueno, muchas cosas. Entonces, ¿qué tan recomendable es ponerlos en muchas cosas o es mejor de a poquitos, muchas, no tantas a la vez? ¿Qué es lo más recomendable? ¿Y cuáles serían las más recomendables? O sea, porque pues he visto la natación, los ponen en gimnasia, los ponen en música, bueno, tantas cosas. ¿Cuáles serían las más recomendables? Y si es posible como abrumarlos, que ya digan ellos como, uy, no, ya, muchísimo. Sí, Tati, yo creo que aquí hay una categoría muy importante y es que primero tenemos que catalogar los intereses del niño, los intereses de la familia y su contexto y su dinámica familiar. Entonces, depende muchísimo de quiénes son sus cuidadores, quién es ese adulto significativo, qué labores desempeñan esos adultos, ¿cierto? Porque si yo tengo una pareja, coparentalidad, ¿cierto? Compartimos la crianza y en esa pareja los dos van al trabajo, demandan mucho tiempo de su vida laboral y el niño está al cuidado de una chica que lo acompaña en la casa y van personas a enseñarle a ese niño actividades en la casa, ¿cierto? Entonces, esa es una situación. Sí. Otra situación es donde una de las personas de la pareja está dispuesta a llevarlo a la clase de natación, a llevarlo a la clase de música, a llevarlo a estas actividades, y otra es donde no tiene estimulación. Entonces, depende mucho estas recomendaciones que van a escuchar de su dinámica familiar. ¿Por qué? Porque yo no puedo recomendarle a una familia que no tiene acceso a este tipo de información, es decir, no puedo porque trabajo todo el tiempo, no puedo porque tenemos alguna enfermedad puntual y no podemos relacionarnos todavía con muchas personas, por presupuesto, o sea, hay múltiples situaciones que hacen que nosotros tomemos decisiones o no. Entonces, primero la dinámica familiar. Yo que recomiendo que los intereses del niño siempre estén por encima de los intereses del adulto. Voy a meter a mi hijo a fútbol porque es que yo amo el fútbol y a mí me fascina y yo quiero que él sea el mejor jugador de fútbol, y el niño a los 3 años llora todos los martes porque va para clase de fútbol, ¿cierto? Entonces, sí. Realmente, ¿qué quiere el niño? Al niño le gusta estar ahí, el niño lo disfruta o es un interés del adulto. Es que tenemos que enseñarle a nadar porque es que en la casa hay una piscina y si se va a la piscina se ahoga. Es una dinámica familiar y una necesidad puntual de esa familia. Entonces vamos a hablar con el niño, le vamos a explicar y vamos a disfrutar de ese espacio si es un interés puntual del hogar. Es que en esta casa amamos la música, a mi hijo le encantan los sonidos, yo veo que él tiene una gran afinidad y aquí voy a salirme un poquito de mi vida profesional y les voy a contar, o sea, en mi casa mis 2 hijos son fascinados con la música, a mi esposo le encanta la música, mis papás, bueno, mi familia, Lili canta, o sea, todos vienen de una vena súper musical. Y a mí me aterra la música, o sea, yo prefiero estar en silencio, para mí no hay nada como paz mental, silencio, sin ruido, la música es como un ruido que me molesta, que ya la he aprendido a querer.
Y estos chiquitos, desde muy chiquito, quiero tocar guitarra, quiero piano, me gustan los instrumentos, esto me gusta. Entonces, o son mis intereses o son los intereses de ellos, Claro. ¿cierto? Por mí, no, pues que van a tocar guitarra. Ah, no, ya este niño es fascinado, se sabe sus canciones, canta. Entonces, es decir, ese es su interés y yo como familia soy capaz de leer esos intereses. Y no hay que esperar a que tengan 10 años. Esto lo puedes ver vos a los 2 años. ¿Cómo? Cuando yo expongo al niño a todas estas habilidades. Entonces, la habilidad motriz, yo pongo al niño a correr detrás de un balón. Es que mi papá es futbolista y que póngalo a correr detrás de un balón. Se tropieza, no se tropieza, le gusta, le ve interés, no le parece divertido. Hacemos la clase de prueba, a ver qué te parece, vamos un mes y ensayamos. Es decir, tenemos que también mirar cuáles son esas oportunidades que tenemos. Entonces, abruma siempre y cuando el niño no lo disfrute. No abruma cuando el niño lo disfruta. Ah, es que tiene clase de música, de guitarra y después de baile. ¿Y a esa niña le gusta? Sí, le encanta. ¿Esa niña quiere jugar fútbol? Sí, esa niña quiere jugar fútbol. Entonces, ¿yo cómo empiezo a darme cuenta, a romper estereotipos cuando decido que están por encima los intereses de los niños? Yo quiero que tú practiques algún deporte porque me parece muy importante que utilices este tipo de elementos en tu vida. Te voy a contar qué son los deportes. Vamos a hacer cada mes, los papás que tengan la posibilidad económica, iniciación al movimiento, al deporte, dependiendo en qué país estén. Entonces busco un mes de tenis, un mes de fútbol, un mes de baloncesto. O si desde chiquito ustedes ven que ese niño de 3 años corre detrás de ese balón y es una as de... entonces venga, ensayemos el fútbol, ¿cierto? Entonces es mirar primero, o sea, es esa lectura, les devuelvo ese elemento que decía al principio. ¿Cómo hago yo esa lectura? Miren, ser papás es ser investigadores privados todo el tiempo. Tenemos que estar mirando realmente qué es lo que ese niño necesita. Y a veces lo olvidamos porque vivimos ese día a día, hay que levantarse, hay que salir, hay que cumplir la rutina, hay que ir a las 1000 clases por cumplir. Pero tú estás disfrutando tu clase de pintura, a ti te gusta mucho tu clase de plastilina y eso empieza a favorecer ese proceso. Y te respondo a la otra pregunta que me hacías y es, ¿cuál es la mejor? Depende de la familia, ¿cierto? Hay familias donde los niños sienten mayor afinidad por las actividades deportivas. Hay otros niños que sienten mayor afinidad por la motricidad fina, entonces la plastilina, el arte, la pintura. Hay otros que sienten mayor afinidad por la música, hay otros que sienten mayor afinidad por muchas situaciones. Nosotros tenemos que escuchar cuáles son esas afinidades y ese proceso de estimulación, que sí o sí es necesario. Mira, yo recomiendo mucho a las familias, si los niños no están escolarizados, si no están en un jardín infantil, si no están en el colegio, en esa primera infancia todavía, esas personas que lo acompañan, que lo cuidan, que están con ellos en ese proceso de desarrollo, deben por lo menos potenciar esas habilidades básicas del proceso de desarrollo, que serían motricidad fina, que es ensartar, armar, desarmar, construir muchos bloquecitos hacia arriba, entonces yo empujo, o sea, mover los deditos, motricidad fina. Motricidad gruesa, que son los movimientos gruesos del cuerpo, que son correr, saltar, brincar, que están relacionados ahí ya muchos deportes con ese rango. Está todo el tema de desarrollo lógico-matemático. Yo no les voy a decir que le enseñen a sumar y a restar a su niño de 2 años, pero sí arriba, abajo, lógica. Vamos a pensar en esa lógica, cómo yo soy capaz de mostrarle que esto es un cubo, esto es un círculo, toca las figuras, las formas. Todo el proceso, el lenguaje es fundamental. Nosotros tenemos que hablarle a los niños para que ellos aprendan a hablar. La lectura de libros, inventarnos cuentos, explicarle. Ay, es que es un bebé de 18 meses que me va a entender. Hijo, mira, este es tu plato de comida. Aquí tienes 3 brócolis, el arroz y está, no sé, los garbanzos o las lentejas. Te los puedes comer con tus manos o puedes ensayar con el tenedor. Es que tan chiquito. Claro, ellos entienden. Miren, dejemos de subestimar a los niños, que ellos son más grandes que nosotros en su proceso de desarrollo. Entonces ahí, digamos que depende mucho también de esas habilidades que vamos desarrollando y esas 4 las podemos dejar ahí como mencionadas importantes. Hay otras, digamos, que hacen parte del proceso kinestésico corporal, la música, pero inicialmente esas de movimiento y de desarrollo cognitivo pueden ayudar mucho en esos primeros años de vida. Y la creatividad, que ese es otro tema que vos sabes que a mí me apasiona muchísimo. Sí. Bueno, vamos a hablar de eso.
Y para los que nos están escuchando y crean, porque de pronto nosotros estamos expuestos a un mundo diferente y hemos tenido más posibilidades, quiero decirles que mi experiencia como mamá de paso, estas 4 cosas que nos acaba de decir Camila son fundamentales. Y así ustedes crean que no, pero ¿cómo así que yo no lo voy a hablar a mi hijo? Miren, una de las cosas más tristes que yo he visto es los últimos 3 niños que estuvieron conmigo, cuando llegaron donde mí no hablaban. Y ya eran mayores de 6, 8 y 10 años. Hablaban, pero su forma de comunicarse era diferente a todas, porque no tuvieron un adulto, no fueron escolarizados y no tuvieron un adulto que les explicaran cómo eran de verdad las palabras. Entonces, ellos a la final sí hablaban inglés, voy a decirlo al final, pero las pronunciaciones eran como de un niño de 2 años y ya eran muy grandes. Entonces, veamos que, o sea, sí, son casos extremos, o sea, son casos muy extremos, pero es para que veamos que sí puede pasar, o sea, sí puede pasar. Y estos chicos ni siquiera, voy a decirte, jumping jacks. El payasito. El payasito. No sabían hacerlo. No tenían ni idea de esa coordinación. O sea, pies abiertos, manos abajo. No, nada. Entonces, pues quería compartirles ese pedacito para que vean que sí es posible. O sea, sí es posible. Si no lo hacemos nosotros o no están escolarizados, están en el colegio y van y tienen esa posibilidad que no es solo de socializar, sino de aprender todas estas cosas, pues son muy importantes. Bueno, Camila, vamos a hablar de algo en lo que sé que tú creaste este método de neurocrianza. Quiero saber qué es. Vamos a contarle a todo el mundo de qué significa. Vamos a hacerlo, por supuesto, resumido, porque yo sé que tú tienes entrenamientos, yo sé que tú tienes material que nos puedes brindar, pero cuéntanos un poco qué es eso de la neurocrianza, de cómo podemos dividirlo o cómo podemos entenderlo y, digamos, algo pequeñito de cada uno de esos pasos, para que también las personas puedan ir a tu página web o puedan ir a tu Instagram y puedan aprender más. ¿Qué es la neurocrianza? Empecemos por ahí. Bueno, mira, todo este tiempo de aprendizaje, yo empecé mi proceso profesional en un parque de diversiones, desarrollando experiencias para niños, y desde allí la ciencia, o sea, ese neurodesarrollo, esa neurociencia, siempre fue la base de la construcción de todos los procesos. Y allí empecé a tener mucho interés por conocer los procesos evolutivos del ser humano. Entonces, mira que tú hablabas ahorita de un niño de 6 años que hablaba como un niño de 2. Y eso lo sabemos porque nosotros hemos escuchado a los niños hablar. Pero como no vemos el cerebro, no sabemos cuáles son esas necesidades de ese niño de 6 y esas necesidades de ese niño de 2. Entonces, yo empecé a estudiar y me metí, hice una inmersión profunda en todo ese aprendizaje de qué necesita desarrollar el cerebro en cada una de sus etapas de la vida, y lo que tú aprendes como padre para acompañar a un niño de 3 años ya no te sirve a los 7, ni te sirve a los 15, porque es que ya no es el mismo niño y nosotros ya no somos los mismos padres, dejamos de ser papás de un bebé para ser papás de un adolescente, entonces necesitamos estar en constante aprendizaje. Entonces la ciencia, digamos que la neurocrianza es cómo criamos con ciencia y con creatividad a través de 4 pilares. El primero es la ciencia y es cómo la ciencia nos da elementos fundamentales y puntuales para conocer el proceso evolutivo del desarrollo de mis hijos. Y voy a darles aquí una introducción porque como tú dices, pues es bastante largo. Tengo una charla completa gratuita de este tema. Si alguien lo quiere me puede escribir en Instagram, @soycamigaviria. Ahí me dejan un mensaje y les comparto toda la charla gratuita y les enseño porque esta es mi pasión. Ahí entonces, ¿qué encontramos? ¿Qué sucede en el cerebro y cuáles son esas estructuras cerebrales que nosotros tenemos que nos hacen reaccionar como reaccionamos? Entonces tenemos 2 estructuras cerebrales. La del frente es la corteza prefrontal. Tenemos muchas, pero yo voy a hablarles de 2 puntualmente. La corteza prefrontal, que está aquí entre nuestra frente y nuestros ojos, ahí en todo ese espacio. Y la corteza que regula las emociones, que está en la parte de atrás, más arribita del cuello. Ahí nosotros tenemos 2 situaciones. El cerebro prefrontal o la corteza prefrontal es racional, tiene posibilidad de retener con la memoria, planifica, estructura, organiza, define, tiene un plan y un proyecto y sabe hacia dónde va con unas metas muy claras. Pero ese cerebro se demora 23 años de vida en fortalecerse. Entonces yo no le puedo pedir a un niño de 6 años que se comporta como un adulto de 20 porque no lo es.
No le puedo pedir a un niño de 3 años que se calme como lo haría un pelado de 15, porque es que no los tiene. Entonces yo tengo que saber que a ese niño le falta un montón de tiempo y que yo le tengo que seguir repitiendo todos los días que se lave los dientes, porque él solito no va a ser capaz de hacerse cargo de sí mismo. Y el cerebro emocional, que es el que nos acompaña desde que nacemos, ese no necesita ni aprendizaje ni desarrollo. Ese lo que nos da son las emociones básicas con las que llegamos al nacer. Y ese es el que está aquí atrás. Exacto, el que está atrás. Entonces llega con nosotros la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, la sorpresa y el desagrado, que son 6 emociones básicas y que son con las que nosotros aprendemos a relacionarnos. Entonces, para yo poder convertir mis pensamientos en racionales, tengo que aprender a gestionar mis emociones. Y si yo no aprendo a gestionar mis emociones en esa primera etapa de vida, pues va a ser mucho más difícil para mí, ya siendo un joven, inclusive para los adultos. Nunca nos enseñaron a gestionar las emociones. Esto es de ahora que hemos venido poniéndonos como más al tono con esta información. Y es decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer como adulto, como padre, para acompañar esos procesos? Entonces, el primer pilar es la neurociencia y nos explica un montón del funcionamiento del cerebro y para qué funciona en el desarrollo. Luego está el segundo pilar que a mí me fascina y es el liderazgo en crianza. Yo no sé, Tati, si a vos te ha pasado en este contexto y es que empiezan a decir, es que el niño me manipula, es que el niño hace lo que le da la gana, es que el niño se enoja cuando yo le digo que no, entonces a mí me toca darle lo que me está pidiendo. Y ese liderazgo desaparece. Yo quiero como retomar un poquito unas palabras de Daniel Siegel y es ese autoritarismo en el que nosotros crecimos, porque esta cultura a la que le estamos hablando ahorita creció en un autoritarismo donde nuestros padres nos decían, es que aquí se hace lo que yo digo porque yo soy la mamá y porque yo lo digo. Y punto. Yo soy el papá y punto, y se acabó. Ahora que nos ha demostrado la ciencia, que esos cerebros fuimos criados en seguir instrucciones, en seguir órdenes, en ir así por la vida cerraditos, haciendo lo que los otros nos dicen y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces hay un montón de dificultades emocionales, hay un montón de desórdenes alimenticios, hay un montón de situaciones y de enfermedades psicológicas, psiquiátricas, que no nos permiten o no nos permitieron a nosotros ser y que de alguna manera necesitamos retomar ese ser. Entonces yo soy el adulto, yo soy el que lidero, pero liderar no quiere decir mandar, hacer lo que yo digo porque sí, sino que el que lidera es capaz de inspirar al otro. Entonces yo como adulto, ¿cómo soy capaz de dejar de dar órdenes, de dejar de decir es que aquí se hace lo que yo diga y de empezar a inspirar al otro, a motivarlo a través de esas acciones que yo realizo en mi día a día como adulto, como padre o como cuidador? Esa sería la categoría de liderazgo en la crianza. Y un ejercicio puntual, rápido y sencillo que les voy a dar para que practiquen. Hoy, después de que me escuchen, hagan este ejercicio si tienen hijos, hasta adolescentes funciona. Que se quitan su ropa y la dejan tirada, porque todavía les cuesta, ¿cierto? Si a uno a veces le cuesta a los que no somos tan organizados. Sí. En vez de decirle, ve y recoge tu ropa que la dejaste tirada en el suelo, invéntense un juego. Con un chico de 3, 4 años funciona muy bien. Vete saltando como conejo hasta la canasta de la ropa sucia con la ropa en la cabeza. Con un chico de 6, 7 años. ¡Ay! Me encontré, en estos días la hice aquí en la casa. Miren, miren, el cielo está lleno de estrellas. Y estos chiquitos salieron corriendo. Y era la camisa de mi hijo favorita de Star Wars, que es de estrellas, en el suelo. Y me mira y me hace cara como de, ay, mamá, ¿yo pueden creer que el cielo está lleno de estrellas? Y me mira, se ríe, coge la camisa y va y la lleva a la canasta. Y a los jóvenes adolescentes, entonces hablamos con ellos y les decimos, bueno, ¿quieres que te ponga la canasta más cerca? ¿Te lleno tu cuarto de canastas? ¿Cuál es la mejor manera para ti de hacerlo? Entonces, ¿quieres un dibujo gráfico donde te muestre cuál es la secuencia que tú tienes que hacer para guardar tus cosas? Es decir, encontrar realmente una solución a largo plazo y no que solucione lo que está pasando en ese momento. Ese es el liderazgo. El liderazgo en la crianza es yo cómo asumo una motivación o la capacidad de inspirar al otro a esa transformación. Claro. Ahí te voy a dar un ejemplo que también pasó aquí en mi casa. Era uno de los chicos que estaba con nosotros, le encantaba el básquetbol y con la ropa sucia. Entonces lo que hicimos fue que le pusimos en la pared una cesta de básquetbol, la cesta de la ropa sucia afuera. Entonces él lo que hacía era jugar a encholar la ropa.
Así es, y eso lo crearon ustedes. Sí. Esa es la creatividad, o sea, cómo nosotros empezamos a ser creativos, que ese es el último pilar. Y luego entonces hablamos del tercer pilar, que es la gestión emocional, que yo creo que con ese en vivo de Yomu que tú tienes, con ese podcast, sí, puede la gente también conocer mucho acerca de la importancia de la gestión emocional, cómo utilizar estrategias para la gestión emocional, cómo atravesar el mindfulness, la música, el yoga, elementos que te permiten a ti, miren, y la gestión emocional, no se imaginen sentados como un Buda, así como, o simplemente respirando y ya. La gestión emocional también tiene movimiento. Yo puedo gestionar mis emociones saltando, corriendo, brincando, tirando piedras al laguito, o yo puedo gestionar mis emociones en la almohada gritando, ¿cierto? Depende de esa gestión emocional que yo tenga, de esa dinámica familiar y de mis intereses también como persona. No tenemos que llevar al límite entonces es un rincón de las emociones y tiene que sentarse a escuchar música y respira. No, hay unos que dicen, tengo que salir a correr, chao, me voy, ¿cierto? Entonces es empezar a aprender cómo gestiono yo mis emociones como adulto y los chicos cómo acompañarlos en este proceso. Y por último, la creatividad, que es cómo empiezo a ser más creativo para solucionar todas estas situaciones que me rodean, inventarme el juego de baloncesto, a ver si esto funciona y puedo dejar de ser también como de echar cantaleta todo el día y realmente empezar a construir ahí como una diversión, ¿cierto? Porque es que la maternidad y la paternidad también se debe disfrutar, no nos quedemos en una situación donde todo es más difícil, donde qué pereza. O que sea como un trabajo. Estoy cansado, estoy abrumado, estoy aburrido. No, disfrutémonos también y démonos nuestro espacio. Sí, ahí acabas de decir, otra de las cosas que yo hacía con otros los niños era para manejar emociones. Una de las cosas que a ellos les encantaba era, compré metros de tela de licra. Entonces cuando ellos se sentían como que, entonces lo que hice fue como como te digo, como una bufanda cerrada. O sea, la cosí. Entonces, ellos se envolvían así, entonces quedaban ahí y se sentían como si los estuvieran abrazando. Como abrazados. Entonces, era una que les gustaba. Bueno, lo otro era, pues nosotros tenemos aquí la posibilidad, tenemos un árbol, entonces colgamos esa misma tela y ellos se sentaban en esa tela y claro, como es licra, entonces se volteaba y ellos se sentían abrazaditos. Entonces, era muy buena. Y otra que ya la he visto mucho, antes solo la podíamos conseguir como en almacenes especializados, son las cobijas que son un poquito más pesadas, de peso, cobijas de peso. Entonces como que eso les ayudaba a calmarse un poquito. Entonces eso, pues cada uno debía pues como, veíamos a quién le servía qué. Eso era muy importante. Una de las cosas que ahorita hablamos antes de comenzar, que me llamó mucho la atención en uno de tus reels y que después les cuento y ya le conté a Camila por qué fue que me reí tanto, y era, ¿cómo hacemos para entablar comunicaciones con estos chicos, con los niños? Porque siempre llegamos a un punto en que las conversaciones monosílabas comienzan. O sea, es sí, no, más o menos, no sé, yo no sé. O, sí, no. Y uno quiere como un poquito más, o sea, quieres más información, pero no sabes cómo interactuar y hacer que el niño sea el líder de esa conversación y pueda contarnos más cosas. Danos un poquito de esas, como tú lo llamas, preguntas poderosas. Sí, yo fui profe de creatividad mucho tiempo. Y cuando trabajábamos sobre esas herramientas de cambiar la percepción y la mirada frente a las situaciones cotidianas, una de esas situaciones era, ¿por qué seguimos preguntando lo mismo si obtenemos la misma respuesta siempre? Y nosotros no necesitamos, o sea, ¿tú quieres entablar una conversación y construir una relación con el otro? ¿O simplemente cumplir con un protocolo de cómo te fue hoy? Bien, gracias, chao. ¿O realmente tú quieres saber qué fue lo que pasó? Entonces, cuando tú ves un niño de 5 años que recién entra a su colegio, a un pelado de 12, de 13, que cambió de año, que tiene amigos nuevos, que hay clases nuevas, o simplemente la cotidianidad, o sea, nosotros también queremos saber qué está pasando en sus vidas, porque yo ahorita te decía que ya los míos, o sea, mi chiquito tiene 3, ya entró al colegio, yo sé como que es una pulga, pero ya entró al colegio, pero también quiero saber de su vida, porque es que yo ya no sé nada de su vida durante 8 horas del día. Entonces, empezar a generar esas preguntas poderosas que no se responden con sí o no, son bien transformadoras, porque primero te sacan de la zona de confort. A ti, como adulto, porque entonces toca escribirlas, porque uno se le olvida, esos primeros días es difícil apropiarlas. Segundo, empiezas a recibir una información que antes no tenías,
Y tercero, se empieza a crear un vínculo súper interesante donde yo construyo y hago parte de esa relación del otro. Ajá. Y sí o sí, estas preguntas deben ser de parte y parte. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de construir en ellos la posibilidad de hacer preguntas distintas y obviamente como están en crecimiento y están aprendiendo, les podemos ayudar contándoles nosotros qué pasó y en ese, mientras le contamos qué sucede, le metemos esas preguntas que probablemente nos podrían hacer. Les voy a dar un ejemplo. Entonces, nuestros chicos de 6, 7 años entraron a su colegio, hoy es un día normal, los recogimos, nos encontramos con ellos. En vez de preguntar cómo te fue, bien, podemos preguntar 1000 cosas. ¿Con quién te sentaste a almorzar? ¿Cuál fue tu clase favorita? Si hoy hubiera sido la profe que hubieras cambiado, estuviste con Pedro o con Juan, te comiste la piña o la papaya. Es decir, empezar a generar una conversación donde yo doy ideas de lo que pasó. Ah, es que hoy tuviste clase de granja y fueron donde los conejos. No, mami, hoy no era clase de granja. Hoy me tocó ir a la huerta y sembramos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a generar en ellos también una información que antes no tenía. ¿Lloraste hoy en el colegio? ¿Quién lloró hoy en el colegio? Lucía lloró hoy. ¿O quién se sintió triste? ¿Hubo algo por lo que te sentiste triste? Y miren, a los niños más grandecitos, que nosotros ya, digamos que dejamos de verles tanto su cuerpo como cuando eran bebés, los aporriones, o se enterró algo en la uña, o tienen, no sé, o se lastiman, o los moretones que les salen a todo dar. A mí me pasó esta semana, yo me había dado cuenta que mi hijo se había porreado muy duro. Cuando le pregunto, ¿ve? ¿Hoy lloraste? Y me dijo, ay, sí, ¿cómo te parece que me caí súper duro? Y mira, me salió este morado. Y me empezó a contar, es que había unas escaleritas y me tropecé. Eso no, en cómo te fue hoy, no me lo van a contar. Entonces, Claro. yo tengo que empezar a generar escenarios donde las cosas empiecen a suceder. Y empiezan a suceder cuando yo me doy cuenta de que puedo crear una historia alrededor del escenario y de parte y parte. Camila, tú haces entrenamiento así para los padres, para crear estas conversaciones, porque te voy a decir, no es fácil. No es fácil. No es fácil porque es que ya crecimos, o sea, nuestros 30, 40, 50, 60 años crecimos ya en ese contexto. Entonces salirnos de ahí es muy difícil. Inclusive uno por la mañana se levanta, ¿cómo amaneciste? Pues si te estoy viendo, amaneciste despierto. ¿Qué tal? Otras preguntas distintas. Ve, soñaste conmigo, ve, ¿qué soñaste? Ve, empezar como a generar una conversación diferente en ese escenario y cambiar ese, digamos, ese hábito que nuestro cerebro córtex racional lo tiene súper instaurado porque lo tenemos ahí, o dejar de responder, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hoy he tenido un día maravilloso, salió el sol en mi casa, hoy está lloviendo y eso me hace sentir muy feliz. Pues cómo empezar también desde esas conversaciones cotidianas a cambiar esa perspectiva. Entonces sí, yo hago acompañamiento a las familias, en mi Instagram @soycamigaviria me pueden encontrar y allí los puedo acompañar con asesorías personalizadas. Y aquí Tati va un punto muy importante y es que esto es de doble vía. Yo necesito contarle a mi hijo qué sucede en mi vida. Ay, ¿cómo les parece que yo acompañé a una familia que a veces utiliza, y a mí me sirve mucho como elemento de aprendizaje para ellos, que a veces utiliza la violencia? ¿Ustedes se imaginan qué siente un niño cuando le pegan? Y ahí empezamos a tener una conversación donde este me responde, este me dice, o por ejemplo, ay, hoy en el colegio le dijeron mentiroso a Martín. Ay, hijo, ¿y tú sabes qué es ser mentiroso? Ven, vamos a hablar. ¿Qué tal si tú le explicas a los amigos que es importante hablar del comportamiento del otro y no de la persona como tal? O sea, es buscar esos elementos para generar conversaciones y también de parte de uno con el aprendizaje y con la cotidianidad de lo que ha vivido. ¿Y es mejor hacerlo espontáneo o es mejor hacerlo como estructurado? Te voy a decir por qué. Cuando hace muchos años yo tuve la oportunidad de irme a un estado aquí en los Estados Unidos a aprender inglés y una de las familias vecinas, ni siquiera la familia con la que yo vivía, sino una familia vecina, un día me invitaron a cenar y yo me senté a la mesa normal, pero entonces mientras que nos sentábamos a la mesa, cada uno de los miembros de esa familia estaba hablando, entonces iban alrededor de la mesa y decían qué era lo que más les había gustado durante el día, cómo se habían sentido y qué era lo que no definitivamente hubieran querido cambiar. Cada uno, pero entonces era siempre a la hora de la comida. Entonces, por eso te pregunto, ¿es mejor que sea estructurado, así como en ese caso que te doy, o es mejor que sea un poquito más? Tati, les devuelvo la pregunta del principio.
y depende de la dinámica. Si vos sos capaz, ¿para qué se hace así con ese hábito? Pues para que vos aprendas y para que vos seas capaz de tener una conversación distinta y fluida. Pero yo no sé al día 30 si va a seguir siendo igual de divertido que me pregunten eso mismo, en ese mismo, con esa, pues, ¿sí me entiendes? Si al chico y a ti te parece súper divertido hacerlo al día 50 y lo disfrutan, pues lo hacemos. Pero si, por ejemplo, a mí me cansaría demasiado, por mi dinámica, por mi familia, por mis hijos, porque son súper dinámicos, cambiantes. Ay, mami, otra vez me vas a preguntar lo mismo, otra vez lo mismo, no, ya no sé qué responder, pues. Entonces también vamos midiendo que hay que empezar sí o sí escribiendo, porque se nos olvida. Como no lo tenemos como hábito, entonces empezar a escribir. Y la consistencia. Claro, por ejemplo, yo quisiera saber, estos chiquitos entraron al colegio, ¿será que sí se comen toda la comida? Pero yo como les pregunto sin decirles, ¿se comieron todo? Yo les empaqué, ¿sí comieron? Ve, ¿qué tal estaba la cale que te sirvió? Ah, mami, muy rica, pero yo dejé la mitad porque fue mucho. Ya. Ay, ve, vi que llegó el brownie partidito a la mitad. ¿Lo compartiste con alguien? Ah, no, mami, es que solo me comí la mitad porque ya estaba lleno. Es decir, como empezar a generar, ay, no te comiste la comida, pero es que mira, la dejaste todo. Pues, venga, generemos. Y yo que me levanto temprano a hacerte, exacto, o sea, claro. Sí, entonces, claro, hablo con la profe y me dije, no, es que vos le empacas mucha comida, el niño come bien. Entonces es cómo nosotros empezamos a generar otras preguntas para recibir la información que necesitamos. Que necesitamos, claro. Bueno, esto me encantó. Camila, muchas gracias. Gracias. ¿Qué se nos quedó? Algo que tú digas, uy, me hubiera encantado hablar de esto. Bueno, pues yo creo, Tati, que como decíamos al principio, el afecto, el amor, siempre va a ser la respuesta a cualquier situación difícil en la familia. Yo creo que existe una categoría importante en este proceso de neurocrianza que yo he llamado los códigos familiares. Y es cómo nosotros diseñamos elementos y estrategias durante el día donde yo me comunico a través del amor con el otro. Abrazos con frecuencia, expresiones de cariño físicas, porque miren, a nosotros nos enseñaron que el cariño es que nos sirvan la comida calientica, que nos organicen para ir al colegio, que nos acompañen a hacer las tareas, pero esa estructura física, ese afecto físico, el cerebro lo necesita. O sea, mira lo que tú decías ahorita. Estas telas que abrazan y que cobijan y que acogen, el niño necesita sentirse que pertenece a un grupo y eso solo se logra a través del afecto, solo se logra a través de los abrazos, a través de la mirada, a través de esas estructuras en las que yo puedo ser capaz de construir esa estrategia. Entonces creo que es bien importante ponerle como una situación de conciencia al afecto, de conciencia al amor, ser conscientes de que el niño va a responder mucho mejor si hay un entorno afectivo. Y miren, hay una frase que dice inclusive que dame amor cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. El niño no debería no merecer amor, pero a veces esos momentos que estamos enojados, que es difícil gestionar la emoción, que hay mucha pataleta, que hay berrinche, que hay rabietas, pensemos desde el amor. ¿Qué necesita ese niño? Porque es que a través de ese acto es lo que nos está diciendo, necesito tu atención, necesito que me mires, necesito tu cariño, necesito que me abraces, quiero estar contigo, pero no soy capaz neurológicamente de pensarlo y de transmitirlo a través del lenguaje. Entonces tenemos que aprender a leer esos mensajes que siempre se responden con amor. Sí, porque de pronto la pataleta por el cereal no es por el cereal, sino por otra cosa, porque de pronto estamos muy pendientes de un celular. Claro, no es capaz de expresar realmente lo que necesita. Y es que un niño de 3 años, si a uno le cuesta, si uno como adulto le cuesta todavía hoy entender lo que le sucede y cómo gestionar esa emoción, ahora imagínate un niño de 3 años que todavía no tiene su cerebro prefrontal desarrollado y que necesita racionalidad para esa situación. Puede ser algo que trae ya de atrás, puede ser algo de día, o está muy cansado en la noche y ya se le pasó su hora de sueño y no es capaz de decirlo. Entonces yo tengo que empezar a trabajar ahí con palabras y el afecto siempre será la respuesta. Yo creo que siempre, con amor y con mucha paciencia podemos lograr esa transformación. Yo hablo mucho en mis redes sobre cómo nos quejamos de los gobernantes en cualquier país, en cualquier ciudad, pero no hacemos nada por ese cambio. Y el cambio está con nosotros ahora cuando somos padres, cuando somos adultos responsables de otros niños. Para transformar el mundo necesitamos hacerlo un niño a la vez. Y eso solo se logra poniendo de nuestra parte
para lograr esa transformación. Y hay que ser muy conscientes, eso sí. Es verdad, es verdad. Un momento ahí que creo que es muy importante y es clave, el momento de peinar a los niños. Ese momento, esa conexión uno a uno es súper importante. Es súper, súper importante esos momenticos que hay veces ni siquiera les prestamos atención y son unos momentos claves. La hora de dormir, Todo. el momento de comer. Bueno, yo creo que son muchos elementos y nos da para otra conversación. Lo sé, no, aquí tengo anotadas varias cosas. Bueno, una cosa que les voy a contar es que una de las cosas que nos llamaron la atención a Carolina, nuestra productora, y a mí, y es que Camila este fin de semana hizo un break de teléfono y lo más lindo fue que lo puso en sus redes sociales y lo puso con calendario y todo. O sea, puso, voy a estar fuera de las redes sociales este tiempo, 2 días, 3 días, lo que sea, porque voy a estar con mis hijos. Y eso me pareció muy lindo y pues podemos hacerlo, ¿por qué no? También se vale. Tati, yo creo que hoy tanta tecnología nos ha abrumado muchísimo, nos consume. Inclusive yo me volví consumidora de podcast hace poquito y creo que hay también mucha información que nos invita a desconectarnos y cuando nosotros, pues, y digo nosotros porque estamos en redes, porque damos información, porque acompañamos, no dejamos de ser mamás, papás, familias, pareja. Y esa es la invitación. Yo no comparto mucho de mi vida en mis redes, pues no comparto mucho de mis hijos, porque siento pues que es un espacio muy privado para ellos. Algunas cositas que ellos me dicen, mami, hagamos una receta y la publicas, pero no hablo mucho de ellos en su personalidad. Pero este ejercicio lo he venido haciendo desde abril, que hice una lista de regalos para los niños el Día del Niño, y uno de los regalos que puse fue apagar el celular. Porque en pandemia, me acuerdo que mi hijo estaba muy chiquito, pues tenía que hace 2 años, tenía 4 o 5, me decía, mami, apaga ese tonto celular, me dijo, y yo paré y miré, y yo dije, claro, o sea, él me está necesitando, y empecé a pensar, bueno, es mi herramienta de trabajo en la casa, trabajo al mismo tiempo que estoy con ellos, en la educación, en una cosa, ¿cómo le pongo freno? Tengo que ponerle freno de alguna manera y se lo explico en este momento, tengo que estar conectada y si quieres podemos compartir en este momento un poco de juego mientras yo estoy conectada y estoy aquí y allá. No quiero en este cuarto, él pone reglas y me dice, en este cuarto no entra tu celular. Entonces, porque él sabe que le roba la atención, entonces le digo, no, entonces en este momento no puedo estar ahí porque necesito responder esta llamada. Entonces, empecé a hacer el ejercicio los fines de semana, algunos fines de semana no lo hago, pero también, ¿sabes qué? El tema de las fotos. No sé aquí si a algunos adultos les ha sucedido que queremos registrar todo. Ayer, por ejemplo, pasó algo hermoso y era que el chiquito salió con un zapato de uno y otro el otro con medias de colores, el otro empezó a hacer no sé qué. Yo decía, ay, los quiero grabar, quiero tener el video. Y después dije, no, hoy es el día sin celular y allá está el celular guardado. Entonces, es también como esa necesidad de estar registrando para nosotros de guardar toda esa información. Yo dije, lo voy a guardar en mi memoria. Hicimos galletas, les encanta cocinar, les encanta poner música, entonces es cómo me conecto realmente con esa situación y me desconecto de las redes. Entonces es una invitación que hago a mi comunidad desde hace mucho tiempo y siempre lo hago los fines de semana. Me encanta, bueno, me encanta. Entonces, repítenos, ¿dónde te podemos encontrar? En Instagram con... @soycamigaviria, pueden encontrar toda la información sobre crianza, gestión de emociones, liderazgo en la crianza, vínculo, afecto. Tengo una charla gratuita que todos están súper invitados a verla. Allí la tengo montada porque es para contarles qué hago, cómo lo hago. Y bueno, los acompaño también en asesorías personalizadas de ser necesario en algún caso puntual. Así que bueno, aquí están las puertas abiertas de esta virtualidad que nos conecta ahorita. Qué rico que hayan escuchado, que si llegaron hasta aquí puedan compartir también esta información con otras familias, con otras personas, con su círculo familiar, con sus amigos, para que pues sí, juntos podamos transformar el mundo un niño a la vez a través del amor. Así es. Y ese es el hashtag que vamos a utilizar. Transformando un niño a la vez a través del amor. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy aquí en Latinas Mastermind. Nos encantaría que nos saquen una frase. ¿Qué fue lo que más les impactó y que creen que van a empezar a estar utilizando después de esta conversación con Camila Gaviria? Pónganlo en las redes sociales, mándenos mensajes
en @latinasmastermind en Instagram nos pueden encontrar y pueden ponernos ahí mensajitos. Taguen a Camila para que ella sepa que la estamos escuchando y que ella no se dé cuenta que este podcast valió la pena porque muchos de ustedes la van a ir a conectar. A todos, muchas gracias por estar aquí. Espero que tengan un feliz resto de semana y vayan a nuestra página web www.latinasmastermind.com para que se registren en nuestros mastermind que son solo por invitación. Entonces tienen que estar ahí registrados para que puedan participar y también ahí les podemos mandar el link para que vayan y conozcan y más de lo que hace Camila y los archivos que ella dijo que nos iba a compartir. Espero que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Nos escuchamos aquí en Latinas Mastermind la próxima vez. Camila, muchas gracias. Adiós, gracias a todos. Chao.